Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en diseño de sistemas eólicos. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Eunice Villecaña, directora académica del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Energía en UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Y ahora sí, Eunice, te cedo la palabra para que inicies con la charla informativa. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Onicio Villicaña Ortiz, tal como le han comentado, seguramente de repente por ahí nos hemos visto en algún otro lugar o en alguna otra charla. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un poco acerca del contenido del curso, pero quiero presentárselos de dos formas. Uno, con unas sesiones o unas, digamos, diapositivas que presento en el curso y les voy explicando dónde iniciamos, hacia dónde vamos, y luego ya propiamente con el programa. Cualquier duda, no tengan ningún problema en levantar la mano, dejar la pregunta en el chat o si al final podemos responder las consultas que ustedes nos hagan. Entonces, déjenme compartirles esta diapositiva. Permítanme, déjenme ver si queda bien. Yo, a ver, quiero, ok. Uy, un poquito chueca. Bueno, quedó un poquito fuera ahí, pero no me impacta mucho. Chicos, bueno, ah, ¿qué pasa? Que el curso al cual nosotros los estamos invitando es un curso de sistemas eólicos, diseño de sistemas eólicos. ¿Y en qué consiste esto? En realidad es un curso que por la serie de tiempo que tenemos para desarrollarlo, hay cosas que seguramente van a querer entrar en profundidad y otras que tenemos que ver de manera, no somera, pero sí hacer algunos ejercicios que nos permitan entender qué queremos hacer. El curso es de diseño de sistemas eólicos y entonces partimos desde un punto cero para llevarlos a un punto final. Una de las preguntas que se pueden hacer dentro de este curso, ya cuando están con los temas más técnicos, es, oye, ¿y qué lugar voy a instalar un parque eólico? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir básicas, ¿no? Para que el parque eólico pueda ser rentable. Porque hay que ser sinceros, en este tipo de situaciones, este tipo de proyectos, la rentabilidad es súper importante. El inversor no va a depositar tanto dinero si no ve una rentabilidad. Y entonces tenemos que hallar esas respuestas. Cuando llegan a este curso, yo les hablo a las personas de, ok, vamos a ver una parte técnica, pero hacia el final, lo que necesitamos entender es un lenguaje que une la ingeniería con la parte económica, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que van a poder determinar o indicar en qué sitio se podría desarrollar un parque eólico de cierta potencia que va a producir tanta energía anualmente y luego a lo largo de su vida, que va a tener una inversión del tanto por ciento, bueno, una inversión de tantos millones de dólares y que va a tener una rentabilidad que le permita capitalizar, ¿sí? Que van a emplear una serie de turbinas adecuada para ellos, un emplazamiento, que es el lugar donde van a determinar dónde se va a colocar las turbinas, que van a estar separadas unas de otras, que va a haber un sistema eléctrico, que van a tener un análisis de flujo de potencia. Entonces, eso se va a ver en este curso que, bueno, está orientado hacia unas 27 horas aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando ustedes entren y salgan, digan, ah, por aquí es la línea de desarrollo, ¿sí? Si bien este tipo de cursos, ya verlos a detalle, porque por ejemplo hablamos de mantenimiento y demás, eso ya son cosas que tienen que entrar a detalle. Ustedes van a ver en este momento parte de lo que vamos a hacer y luego lo van a ir detallando, pero bajar a otro nivel de profundidad, eso lo pueden ver una vez que ya tienen la base, ¿sí? Que es el curso del cual voy a comentarles. Entonces, retomando, ¿cómo saber si la turbina, esto es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Cómo saber si la turbina eólica es adecuada para un emplazamiento? El emplazamiento, recordar que es el lugar donde vamos
a instalar el parque. Entonces, algo de lo que sí van a ver es precisamente entender estos conceptos que se ven en la imagen, ¿sí? Lo que estás viendo en esta imagen son dos gráficos muy importantes. Uno, que representa lo que es eh, la rosa de los vientos. Y esta rosa de los vientos, no sé si se ve, a ver. Sí, la rosa de los vientos y esta rosa de los vientos lo que nos indica es la dirección del viento predominante a lo largo de un periodo de tiempo. No solamente la dirección del viento predominante, sino la intensidad con que ese viento va a estar en esa dirección. Pues veamos a la rosa de los vientos como una circunferencia donde va a estar puesta la turbina y va a mirar al norte, sur, este, oeste. Obviamente, en función a un análisis de viento, tengo que determinar la dirección del viento predominante. ¿Por qué? Porque hacia en este ejemplo, ¿no? Yo tendría que orientar el buje de mi turbina eólica hacia el oeste, porque es donde tengo mayor predominancia del viento más potente. Hoy unice, pero también hacia el norte hay unas buenas condiciones de viento, sí. Pero significa que si yo coloco la turbina mirando siempre al norte, la góndola va a tener que tomar energía, los servomotores donde está la góndola, donde está la parte superior de la turbina, va a tener que estar consumiendo energía para que la góndola la posicione en la dirección del viento predominante. Y eso es consumo energético, que le va a restar a la producción del parque. Entonces, lo dirijo hacia el oeste y sé que la turbina o la góndola va a estar moviéndose porque el viento, siempre lo he dicho, es caprichoso. El viento va a soplar más fuerte, va a soplar más bajo, va a cambiar de dirección. Entonces, uno de los análisis, rosa de los vientos. Otro de los análisis es la distribución de frecuencias. Imagínense, nosotros vamos a tomar datos de velocidades de viento durante un periodo de tiempo. Pero eso hay que traducirlo a, oye, ¿y qué tan frecuente es que este viento se comporte de esta forma a lo largo de un periodo de tiempo? Entonces, lo que observas acá es la distribución de Weibull, ¿sí? Las barras de color verde representan datos contados de cuántas horas el viento ha estado, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora, 21 kilómetros por hora, etcétera. Cuando tenemos mucha data, imagínate que vamos a analizar 10 años de viento, entonces trazamos algo que se llama Weibull, que es la línea de color azul y tiene un significado. Bien, entonces vamos a pasar de mediciones a hacer una representación gráfica de cómo y de cómo se comporta ese viento, un análisis de frecuencia. Bien. Weibull se caracteriza por tener dos parámetros, parámetro de forma y parámetro de escala, factor de forma, factor de escala. Eso lo tenemos que explicar en clase. Posteriormente, tenemos que entender qué sucede a nivel global, ¿sí? En esta zona, por ejemplo, van a ver que tenemos buenas condiciones de viento. Perdón, que en esta zona del anillo solar tenemos bastante radiación solar, por tanto, es el que exista esta radiación solar hace que los flujos de viento puedan cambiar. Inicialmente los flujos del viento vienen de los polos y se dirigen hacia el Ecuador. Como en el Ecuador está dando el sol, hay mucha radiación solar, ese viento, que es muy pesado, empieza a condensar el agua. Esa es la razón por la cual tenemos mucha lluvia en el Amazonas, porque el viento que viene aquí pegadito es muy frío, le pegan los rayos del sol, se eleva ese viento y regresa otra vez a los polos. Es una recirculación natural, esto se le llama recirculación global. Ahora, la Tierra no está quieta, está girando. Y como está girando, yo pensaría que el viento efectivamente sale del polo y llega al Ecuador, ¿sí? Sobre la propia línea. En realidad no pasa eso. Lo que sucede es lo siguiente, como la Tierra está girando, pues ese viento también se desplaza. Y eso es por el efecto Coriolis, que es el que vas a ver acá. Si le sumamos además las diferentes temperaturas que puede haber por el tema de que esta zona es muy cálida y que además hay zonas continentales y zonas de mar, bueno, pues vamos a tener una serie de vientos distintos, vientos alisios del norte, del este, oeste. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a medir ese viento?
Ese viento, chicos, el viento no se calcula. A diferencia de energía solar, el recurso solar lo podemos calcular, lo podemos estimar en función a modelos matemáticos, ¿sí? Geometría espacial, astronomía, etcétera. Ahí hay unos parámetros que hay que acondicionar, pero en la práctica, digamos que bajo una serie de cálculos podemos llegar a datos bastante cercanos a la realidad. Caso contrario es el viento. El viento yo no lo puedo calcular como tal. Yo tengo que medirlo sí o sí. Y para ello empleo anemómetro y veleta, ¿sí? Aquí tienes el anemómetro y aquí tienes la veleta. Tengo que hacer una serie de mediciones y a partir de esas mediciones construir un wave. Pero es que además tengo que tomar otras variables. Una de ellas es la altura. No es lo mismo la velocidad de viento a 10 metros de altura que a 50, que a 100 y que a 150. No es lo mismo. Y no es lo mismo porque influye algo que se llama rugosidad. Es decir, el suelo va a presentar una serie de accidentes topográficos que van a hacer que mi viento sea muy malo en la parte inferior y que yo tenga que elevarme en altura para encontrar mejores condiciones de viento. La rugosidad la medimos por una serie de parámetros, pero por ejemplo, si estás en el mar, solamente encuentras el mar y las olas. Entonces la rugosidad es mínima. Pero imagínense una ciudad como Lima, que estuviéramos, por ejemplo, en San Isidro. La cantidad de edificios que hay construidos hacen que el viento que está entrando por la costa empiece a volverse turbulento por la serie de edificios que hay. Y entonces yo no podría capturar buena energía del viento a cierta altura. Tendría que irme muy arriba. Como ejemplo, para cuando vengan a UTEC, en el piso 11, no, piso 10, perdón, piso 11 de UTEC, que miren que estamos enfrente de la quebrada de Armendáriz, que parece que hubiese un efecto de presión porque el viento de la costa debería entrar en esa quebrada de Armendáriz e incidirnos. Pues resulta que no. Resulta que las condiciones de viento que tengo ahí son muy, muy bajitas, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver en el curso, lo vamos a analizar. ¿Y por qué es tan importante? Porque, chicos, cuando vamos a poner una turbina eólica no es lo mismo ponerla a 70 metros de altura que a 90 o a 100. ¿Por qué? Porque a mayor altura, mayores condiciones de cimentación, mayores condiciones de seguridad en torres y, bueno, mayor mantenimiento. Entonces, todo eso suma. En la universidad tenemos los instrumentos para medir velocidad y dirección de viento. Tenemos una estación meteorológica puesta en el piso 11, piso 12, perdón. Pero también hay otros instrumentos. Este como tal lo tiene el Centro de Investigación del Agua y se llama, es un perfilador vertical de viento. ¿Para qué es esto? Pues ahí les voy a contar en clase que este medidor me permite, perdón, lanza un rayo láser desde este punto hacia el exterior y empieza a medir la velocidad de viento a diferentes alturas, cosa que pasaba antes. Se colocaba una serie de estaciones meteorológicas a diferentes alturas para ver el perfil del viento. Bien, ahora con este medidor lanza el láser y empieza a medir hasta 200, 220 metros de altura y yo lo puedo segmentar que mida cada 10, cada 15 o cada 20 metros de altura. Bien, son nuevas tecnologías. Este como tal no lo vamos a utilizar, es del Centro de Investigación del Agua, pero está el equipo. Pero para que vean todo lo que se puede hacer. ¿Y por qué? Porque necesitamos sí o sí construir esto. Sin esto, señores, no podemos avanzar en el desarrollo del proyecto. No sabemos si va a ser viable o no va a ser viable el sistema. Ahora, ahí empieza la estadística, ¿no? Nosotros queremos, vamos a tomar datos, 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 datos y vamos a construir esto. Esa es la idea, llegar a construir esto. Estos son datos que encontré en un libro, pero estos son datos, por ejemplo, de lugares reales, ¿no? Donde nos hablan de que el Weibull tiene estas características y que este otro Weibull tiene estas otras características. ¿Qué va a pasar? Que los vamos a llevar desde el momento en que estamos entendiendo en qué consiste esta velocidad del viento, cómo la medimos, cómo jalamos la data
cómo construimos la información para que ustedes empiecen a hablar en el idioma propio de la energía eólica, ¿no? Oye, tengo un Weibull con un K de 1.8 y un y un factor de escala de 7.2. Ah, buenazo, está súper bien. Oye, tengo un Weibull con un factor de forma de 1.2 o 1.4 y un factor de escala de 4.5. Uy, ya, no, 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 busquemos otro lugar. Debemos entender este lenguaje. Algunos ejercicios, ¿no? De cómo la data real, las barras de color azul, eh, bueno, esa es la data real, las líneas que están por encima representan el análisis por Weibull. Weibull nunca es exacto, es una aproximación, es una estadística, pero nos va a permitir ver esos datos. Entonces, eso es lo que queremos lograr, entender si el lugar que vamos a encontrar o hallar es adecuado. ¿Por qué? Porque luego resulta que tenemos una normativa, la IS 61400-1 y un 2 y un 3 y un 4, pero esta me habla de las clases del aerogenerador. El viento, tal y como se los dije, es caprichoso. Entonces tenemos que evaluarlo. Y cuando lo evaluamos, le vamos a dar una calificación. Es decir, vamos a medir la velocidad media del viento y vamos a ver si las turbulencias son bajas o altas. De esa forma, nosotros vamos a determinar si la zona que estamos evaluando es buena para buscar turbinas clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o clase S. ¿Qué son las clases? Es una clasificación que nos permite ver si el viento tiene excelentes condiciones, velocidades de viento de 10 metros por segundo, o condiciones menores que pueden estar en el rango de los 6 metros por segundo, ¿sí? Medidos, hay que ver a qué altura. Puede ser que mi estación meteorológica esté puesta a 15 metros de altura, o he tomado el dato a 50 metros de altura. ¿Sí? Entonces, toda esa información tenemos que emplearla, tenemos que leerla, tenemos que construirla para determinar si el sitio es o no es adecuado. Y si es adecuado, ¿para qué es adecuado? De repente mi sitio es una clase 4, no le voy a meter turbinas de clase 1 porque no estaría produciendo lo mejor. Es como si yo tuviera un Ferrari metido a las 6 7 de la noche aquí en la Costa Verde. No, ¿verdad? Pues no. Correr va a correr. Bueno, andar va a andar, pero correr no va a correr el tráfico. Vamos a ver también que hoy por hoy ya hay sitios. Cuando yo empecé a estudiar esto hace ya algunos años, encontrar data era muy complicado, pero muy complicado. Hoy ya hay sitios que nos permiten obtener data. Si bien no es finísima, la verdad es que nos acerca demasiado. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Cómo nos acerca esa información? Porque si ustedes hacen esto cuando ya estén en un proyecto real, lo que sí van a entender es, ya van a tener en su mente qué sitios en el Perú, en el mundo, hoy por hoy ya se conoce que tenemos recursos, que hay recursos. Bien, perdón, porque eso al final tenemos que casarlo con la turbina. Vamos a conocer qué es la turbina y sobre todo su curva de potencia. En el ejemplo que estás viendo acá, esta es la curva de potencia de un aerogenerador chiquitín, 900 kilowatts. Y me está diciendo este aerogenerador que su máxima potencia, o sea, los 900 kilowatts, me los está entregando siempre y cuando eh, esta turbina esté en un sitio cuyas velocidades que van a incidir sobre su buje estén en el orden de 16 a 17 metros por segundo. Entonces, fíjense cómo es importante leer la turbina. Me voy a ir a otra turbina, que es la Enercon. Esta creo que ya ni se construye, pero me gustan las hojas de datos de este tipo de turbinas. Esta turbina me está indicando, a diferencia de la anterior, que si yo encuentro sitios con 14 metros por segundo, la turbina me va a entregar su máxima potencia. Oye, Unice, ¿y antes no? No, sí me va a entregar, pero no me va a entregar la máxima potencia, me va a entregar una parte de su potencia, ¿sí? En esta transición, la turbina electrónicamente y aerodinámicamente se ajusta. Y eso es lo que tenemos que ver en el curso, por qué se ajusta, en qué momento se ajusta.
¿Qué sucede cuando la velocidad del viento es baja? ¿Qué sucede cuando la velocidad del viento es alta? Yo podría pensar que a mayor velocidad de viento voy a producir más. En cambio, aquí la turbina, a mayor velocidad de viento, se mantiene constante la producción hasta cierto punto, ¿eh? En cambio, en la anterior, a mayor velocidad de viento, empieza a reducir su producción. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en el curso. Vamos a aprender también a leer las características de la turbina, los brochures comerciales que van a existir. Por ejemplo, aquí tenemos una turbina Enercon E126. Es de la casa de el fabricante Enercon. 126 me está hablando que tiene un diámetro de 126 metros, aunque aquí ya la hoja de datos me dice 127 metros. Solemos decirle diámetro de pala a pala. Pensemos que las turbinas están girando, van a dibujar un círculo. Todo ese círculo que está allí, toda esa área se llama área de barrido. Al tener un círculo, tengo un diámetro. Entonces, el diámetro de este rotor es de 127 metros, imagínense, ¿sí? Y que la altura de la torre, medida desde el suelo hasta el buje, que son elementos que vamos a ir conociendo, es de 135 metros. Es decir, si ustedes se colocan en UTEC, piso 1, y miran hacia arriba, creo que UTEC tiene, si no me equivoco, entre 50 y 70 metros de altura, creo, ¿eh? Si se ponen en el piso 1 y miran hacia arriba, pues esta turbina es muchísimo más alta. Y si estuviéramos un UTEC en el piso 10, piso 11, perdón, y ponemos una pala parada desde el suelo, estaríamos en el piso 11, voy a ver la pala y todavía la continuaría viendo, aproximadamente. ¿Bien? Bueno, ¿y qué es clase 1A? Por eso tenemos que entender el tema de los vientos. Decirles que la energía eólica hoy por hoy tiene dos aplicaciones dentro de las turbinas de gran potencia, que son los parques onshore, que es lo que tenemos en el Perú, y los offshore, que no tenemos en el Perú. Onshore están en tierra, offshore están en el mar. Hay algunos estudios, todavía son muy pequeñitos, en América Latina que indican zonas importantes. Para el caso del Perú hemos hecho algunas cositas, pero tenemos un problema con la profundidad y eso lo vamos a ver en el curso. ¿Sí? ¿Qué más? Contarles, por ejemplo, esta hasta hace creo que un año era la más grande. Hoy hay una de 17 megas de potencia. Las turbinas eólicas también se miden en potencia. Hoy en el Perú ya tenemos parques eólicos con turbinas eólicas de 5 megas. Antes del 2018, 18, sí, no, un poquito, 2020, 2021, los parques eólicos del Perú tienen turbinas de 2 y 3 megas de potencia aproximadamente. Con los últimos parques eólicos que se instalaron ya colocaron turbinas más grandes. Y ver a la turbina de verdad es impresionante, toda la ingeniería que está allí. Entonces yo les sugiero, si algún día pasan por Talara, Tres Hermanas, Pesnique, paren y véanlas, es impresionante. Y en el diseño, si bien analizamos el viento, vemos qué tipo de turbina se puede emplear, cuánta potencia puedo instalar, cuánto voy a producir, hay que quitarle todo lo que vamos a utilizar porque se pierde en la transformación, porque utilizamos energía para los servomotores, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que vamos a hablar de una serie una producción eléctrica de un parque eólico que lo voy a medir en factor de planta. Oye, no qué tan eficiente, qué tanto produce mi planta, ¿sí? El factor de planta es un número que nos ayuda mucho a entender el equivalente en horas en la cual estuviese la planta trabajando a su máxima potencia. Imagínense una central de 100 megas. Si trabaja las 8.760 horas, significa que trabajó el 100%. En el caso de las energías renovables, los factores de planta suelen ser bajos, porque en el caso de la solar, solo cuando hay sol. En el caso de la eólica, estos factores de planta o el equivalente en horas rondan en el Perú entre el
40 y el 55%. Hay lugares espectaculares en el Perú con velocidades de viento muy interesantes. Entonces, esto hay que ver en el curso para poder luego diseñar esto y saber la distancia de separación. ¿Por qué en esa imagen las turbinas, la distancia de separación que hay entre turbina adyacente con la otra es menor que respecto a la que está de forma frontal, ¿no? Bueno, seguramente porque la dirección del viento tiene esta dirección y bueno, hay un efecto estela que hay que evitar. Para finalmente luego ver la parte eléctrica que se va a ver de manera, vemos un poco de la transformación. Las turbinas eólicas están en baja tensión, las pasamos a media tensión y luego para ir a la subestación. Bien, y van a ver ahí una simulación con ETAP para que, bueno, vayan comparando esto, ¿no? Pero es importante ver lo anterior. Dicho esto, ahora sí, uy, perdóneme. Dicho esto, me voy a adelantar acá. El curso, ¿por qué está así el curso? Déjenme ver si lo están viendo. Sí. Con lo que les he contado, ahora sí. ¿Qué vemos en el curso y qué vas a lograr en este curso? Bueno, reconocer las variables del comportamiento del viento que hacen que los proyectos sean aprovechables. Ver plataformas y software para el acceso y descarga de la información de data eólica. Identificar las condiciones que harán que un proyecto sea viable, porque si de entrada hacemos el cálculo y el factor de planta te da un 18%, dejemos el lugar y busquemos otro, ¿sí? Y realizarás un proyecto de un sistema eólico considerando todo lo visto. Es decir, una parte importante del curso es que a medida que vamos avanzando en las clases, ustedes en equipos van desarrollando un proyecto que tendrán que presentar en la última sesión. Por ello vamos a ver, digamos, este programa, esta malla curricular, los conceptos básicos, introducción a la aerodinámica de palas. ¿Se acuerdan que les dije la turbina puede estar impactada por un viento de baja velocidad o por un viento de alta velocidad? ¿Qué pasa con la aerodinámica? La aerodinámica es una herramienta tremenda, de verdad. Análisis de viento y plataformas de acceso a la data. Vamos a ver una práctica de unos laboratorios. Cuando dice práctica de laboratorio es para reafirmar lo que estamos viendo de manera teórica. Parques eólicos onshore y offshore. Hago una intro a ello para luego decantarnos en el offshore y empezar a hacer el diseño de este tipo de parques para hacer una integración de flujos de potencia en la parte eléctrica. Bueno, todo esto va ahí. Por supuesto, análisis económico y huella de carbono, porque pues al final cualquier inversor me va a decir cuánto tengo que invertir y cuál va a ser mi rentabilidad. Entonces, un poco algunos términos de carácter económico y para que ustedes vean las dimensiones de las inversiones y luego en qué puntos se puede ahorrar. ¿Ok? Y finalmente, pues la presentación de esos trabajos. Y la huella de carbono, porque es importante en este tipo de proyectos, si bien la eólica no produce emisiones durante la generación de energía, sí lo hizo cuando se tuvo que trabajar con los metales y todo para construir la torre, las palas. Pero eso es un análisis de ciclo de vida. Nosotros solamente hacemos análisis de huella de carbono, es decir, cuántas toneladas de CO2 equivalente esta central o la que ustedes diseñen se dejaron de emitir al ambiente. ¿Cuánto nos ahorramos? Bien, para eso hay un tema de factor de impacto. Y eso viene de un inventario, ¿no? Que gobierna el panel intergubernamental del cambio climático. Hay una serie de factores y cada país tiene sus inventarios de emisiones. Y bueno, quien les habla es quien les va a dar el curso. De repente va a estar Villicaña, soy Villicaña, y de repente también voy a invitar a alguien, al ingeniero Denis Alarcón, para que él les dé la parte de TAP. Herramientas que vamos a emplear, Zoom, Slack y Google Drive. Zoom porque puedo proyectar alguna sesión por allí. Slack y Google Drive porque ahí les enviamos la información y en Slack también van a tener la comunicación
las personas van a recibir una certificación y el documento está firmado por la dirección de UTEC posgrado. Bien, pues eso es lo que yo quería comentarles, así que en este momento no sé si entra la persona de posgrado o empiezo a recibir sus preguntas. Eunice, sí, muchas gracias. Mientras van dejando sus preguntas en el chat o en el Q&A, vamos a darle pase a Claudia de los Heros, asesora comercial de posgrado, quien va a detallar un poco más acerca del curso. Adelante, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Abor. Gracias, Eunice, por la interesante explicación del curso. También gracias a los participantes por estar el día de hoy conectados. Permítanme un momento para poder compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se visualiza? Sí. Perfecto. Bien, como saben, nosotros estamos próximos a iniciar el curso de diseño de sistemas eólicos, ¿no? ¿A quiénes buscamos? ¿Cuál es el perfil? Profesionales interesados en temas de generación, transmisión y distribución de energía, egresados e ingenieros de carreras de ingeniería mecánica eléctrica, energía, ambiental y profesionales afines. Deben contar con un mínimo de 2 años de experiencia laboral y profesionales que trabajen dentro del sector energético en general. Que aprenderás, como lo comentó también Eunice, reconocerás las variables de comportamiento de viento que hacen que los proyectos sean aprovechables. Conocerás plataformas y software para el acceso y descarga de la información relativa a estos sistemas eólicos. Identificarás condiciones que harán que tu proyecto eólico sea viable, ¿no? Y realizarás un anteproyecto de un sistema eólico considerando las variables técnicas, económicas y ambientales. Ahora, nosotros estamos iniciando las clases el próximo 26 de abril. La inversión regular es de 4.000 soles y la modalidad es blend, es semipresencial, ¿no? Son en total 7 sesiones que se van a llevar a cabo los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué blend, que es semipresencial? Porque de estas 7 sesiones, 2 sesiones se llevarán de manera online, son clases sincrónicas, y las 5 sesiones restantes sí se van a llevar de manera presencial por el uso justamente de laboratorios, por todas las pruebas que se tienen que realizar. Yo soy Claudia de los Heros. Cualquier duda o consulta pueden escribirme directamente al número que figura en pantalla o al correo cdeloseros@utec.edu.p. Igual hay un link que va a estar registrado en el chat para que me puedan hacer sus consultas comerciales. Indicarles que para todas las personas que participen el día de hoy de la charla hay un descuento especial, el cual les estaré informando de manera interna. Muchas gracias, Abor. Perfecto, Claudia. Eunice, ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Ahí tenemos Sí. justo, sí, justo una en el Q&A. Sí, dice, buenas noches, ¿cómo calculamos el potencial de vientos para un parque eólico? Hay un caso de un parque mal calculado donde su potencia instalada es de casi 200 megas. Ok, hay muchas situaciones para el diseño de un parque eólico. Si bien podemos hallar una zona donde el viento es importante, por ejemplo, un clase 1, cuando nosotros determinamos la potencia a instalar, tenemos que ver qué turbina vamos a emplear. Y de repente, es un ejemplo, decidimos colocar turbinas de 5 megas de potencia para un parque eólico de 200 megas. Posiblemente tenga yo la inversión necesaria para comprar eso, pero ¿se ha determinado bien si el área de concesión da para colocar esa cantidad de turbinas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las turbinas, y perdón por el ejemplo tan bárbaro que voy a hacer en este momento, imagínense, este no se ve. Este sí se veía, perdón. Imagínense que las turbinas son estos dos bolígrafos que yo tengo. Resulta que hacia donde está la dirección del viento predominante, si el viento incide de esta forma, aguas atrás de esta turbina, perdón, de esta, sí. Lo que va a pasar es el efecto estela, es decir, el viento entra, impacta en el disco actuador
Aguas atrás de ese disco actuador, el viento deja de tener la potencia con el que llegó. ¿Por qué? Porque la turbina está aprovechando la potencia en un tanto por ciento. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado para saber a qué distancia me tengo que separar para que ese efecto estela no impacte en la siguiente turbina. ¿Sí? Si yo no cuido ese aspecto, lo que estoy haciendo es que la turbina que está delante de la otra le va a afectar a la producción de la siguiente turbina. ¿Hay estrategias para eso? Sí, para acomodarlas hay estrategias, pero por mucha estrategia que tengas, si el terreno no da por las dimensiones, el tamaño, no va a dar. Las turbinas se tienen que separar. Hay varios estudios y varios libros que van a encontrar que les dice, separa la turbina de 3 a 5 veces el diámetro si está la turbina de aquí pegada con la otra, adyacente, o de 7 a 9 veces el diámetro. Bueno, eso es como decir, va, esto te sirve, pero en realidad tendrías que hacer un análisis FD de vientos porque el terreno, eso es partiendo de que el terreno es llano. La regla que te comenté es llano. Pero los terrenos no son llanos, o sea, los terrenos tienen protuberancias, tienen de repente alrededor algunas montañas que cuando el viento incide puede haber un rebote. Entonces, efectivamente, esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones que puede haber es el tema de mantenimiento. Posiblemente el mantenimiento no se está haciendo de manera adecuada y afecta en tu producción o bien no se eligió la turbina más adecuada para el sitio. Muchas cosas puede pasar, habría que ver el estudio, pero entre esas son las que te puedo decir que son las más comunes, los errores más comunes, ¿sí? Aspira a ser ingeniero de operación y mantenimiento. ¿Qué tanto impacto este curso puede darme? Sí, mira. Si bien el curso no es de mantenimiento y operación, de repente puedo hablar un poquito de eso, el entender, digamos, el ABC de las piezas te puede ayudar a ver dónde va a haber los mayores desgastes, en qué puntos son qué puntos son los más críticos. Tuvimos la experiencia de un chico que él no era ingeniero, era administrador y él veía toda la parte económica y administrativa de ese tipo de empresas. Y el ejemplo es muy bueno porque nosotros ingenieros queremos el mejor equipo, las mejores condiciones, las mejores herramientas para garantizar la mejor producción. Pero el administrador se rompe la cabeza porque él sabe que tiene un límite de presupuesto, ¿no? El administrador cuando conoció todo el proceso dice, ah, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué el ingeniero me pide más dinero, ¿no? Ahora la mirada es, soy el ingeniero, tengo que entender la parte económica, cuáles son mis restricciones. Entonces, lo que tú me comentas, sí, el curso no está encaminado al mantenimiento, pero sí te puede dar una mirada de qué puntos son los más críticos a la hora de la operación del parque, qué cosas inciden, qué sucede cuando el viento está bajito, qué elementos entran a funcionar, la pala empieza a cambiar de giro. ¿Y qué hacen? ¿Quiénes hacen eso? Los servomotores. Quiere decir que vas a tener consumo de energía y que ahí va a haber bastante mantenimiento. Si todos los servomotores están trabajando ahí arriba en la góndola, se te va a aumentar la temperatura. Mantenimiento. Si tienes mucho viento que va a estar impactando sobre tu turbina, mantenimiento en la torre porque puedes encontrar fatigas. Entonces, repito, no vamos a ver temas de mantenimiento, pero el holístico que vas a ver allí, la parte holística de todo el diseño, creo que te puede servir. Ok. ¿Qué pasa cuando muchas empresas ven el mismo lugar con buen potencial de viento, al haber muchas en el mismo? Bueno, lo que sucede es que hoy por hoy, al menos en el Perú, están los CEPOS, que son los estudios de preoperatividad, es decir, las empresas como tal tienen que tomar decisiones para ver en qué sitios hacen estos estudios, hacia dónde van a participar y dentro del proceso hay una concesión de estos terrenos. No significa que todas las empresas van a ir por el mejor, sino que tiene que haber un tema legal que les permita poder acceder a eso. Parte del análisis técnico consiste evidentemente en analizar el sitio y luego obtener la licencia de funcionamiento. Eh,
No, les iba a ir a comentar un ejemplo, pero no es así. Lo que pasa es que hoy por hoy hay dos centrales solares que están así pegaditas, pero son diferentes. Y en el caso de las eólicas, solamente es el caso de Guaira que hay una extensión y bueno, el resto entran dentro del proceso para para obtener la concesión, ¿sí? Temporal o definitiva. Lo que sí es cierto, chicos, es que, a ver, no me borren la última, ¿hay algún modelo para ver si impacto ambiental en el caso de las plantas solares ellos no afecta? Mm, Bueno, es un tema de procesos de derechos y demás que se tendría que ver. Si bien no este de tema no lo doy mucho en el curso, sí ahora que lo dices, lo puedo involucrar de manera una horita por ahí para ver este proceso, ¿no? De la selección del lugar, la rentabilidad y luego la solicitud o concesión. Y sí voy a decir, hoy la data es importantísima, chicos. El parque eólico es un puzzle, ¿no? Son piezas. Esa es la parte de ingeniería que hoy ya se conoce muy bien. Y si no muy bien, no estamos a ciegas, ¿sí? Pero lo más difícil es entender y garantizar la materia prima. Y la materia prima es el viento. Y señores, con todo el tema del cambio climático, aparecen zonas microclimáticas que si antes había un potencial, luego pasa a otro. Y en el caso del Perú suceden fenómenos atípicos como el niño o la niña, que suceden cada determinado tiempo. Y que si es un año de la niña, el viento es muy alto y vas a producir mucha energía, pero es un año del niño, el viento es bajito y produces poca energía. Y si por alguna razón se te ocurrió tomar datos solamente del niño, no, pues ya estamos mal. Por eso hay que tomar un periodo de tiempo. Los que saben de este negocio, el periodo de tiempo mínimo son 30 años, pero sabemos que no tenemos esa información, así que se suele bajar a los 10 o 15 años con mediciones constantes y proyecciones en este momento que hacen, ¿no? Predicen, siguen midiendo. Tengo el interés de explorar áreas de investigación en el sector de turbinas eólicas. ¿En qué aspectos o desafíos considera todavía que tienen un gran potencial? Sí, súper buena pregunta. Miren, algo que está sucediendo es que, o sea, la turbina cuando se diseña para cierta condición de viento y llamémosle ciertas condiciones atmosféricas. Esto se le conoce como densidad del aire, viscosidad del aire, Reynolds, etcétera. Pero el viento no se mantiene siempre constante así. Entonces vas a tener momentos cuando el viento es bajo y otros cuando el viento es alto. Hoy por hoy eso se controla mediante aerodinámica y electrónica de potencia. Pero esos cambios, por ejemplo, el viento no es que se mantenga constante 7 horas soplando a 7 metros por segundo, no, va a estar cambiando y va a tener ráfagas y va a tener cambios de dirección. El poder tener estos algoritmos de precisión para que los instrumentos manden las señales y se tomen las decisiones más adecuadas de si mueves o no mueves la góndola, de si la pala se mueve o cambia su ángulo de pitch, si el controlador electrónico va a complementar, no, apostar a completar, ¿no? El campo magnético, porque cuando giras más a velocidades más pequeñas, tu frecuencia va a estar menor. No sé, imagínate 40 Hz, ¿no? Porque la turbina va más lenta. Entonces, el inversor tiene que complementar ese campo, tiene que tomar energía de la red y entregar un campo complementario para estar en 60 Hz y conectarte a la red. Esos cambios, si bien se hacen, todavía falta un poquito más para que esas perturbaciones no se noten tanto en la red y no te saque el sistema de la red. Por ahí podría ir uno. Otro es el desarrollo de turbinas que funcionen a bajas velocidades. Las turbinas se van a dar cuenta que muchas de ellas empiezan a entregar energía a los 4 metros por segundo. Y yo les digo, aquí en UTEC tengo viento, sí.
1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, no llego a más. Entonces hay un campo interesante por explorar que se llama recurso eólico urbano. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Ahora, si fuera una ciudad que empezara de cero y la pudiéramos diseñar, de verdad, hubiésemos hecho calles mejores dirigidas para encauzar el viento, aumentar la presión y la velocidad y luego utilizarlo en zonas urbanas residenciales, pero no se hizo, pero podemos. Bien. Y mantenimiento. Uf, chicos, el mantenimiento ahorita es un campo muy grande. Hay que estar, el mantenimiento, pero aplicando todas las técnicas que hoy están existiendo de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, porque si eres capaz de tomar, todo se mide, ¿eh? Si eres capaz de tomar data y ver en qué momento el equipo deja de funcionar al 100%, de repente entender por qué está pasando, ¿no? Y empezar a mejorar el mantenimiento para que no paren las turbinas, ¿no? Sí, sí hay turbinas de eje vertical. Miren, no las veo con mucho profundidad, las nombro, no, pero si no, no las veo porque la verdad es que el curso da para lo que da, pero el concepto por el cual funcionan sí lo veo, porque es lo vemos en aerodinámica y luego les explico pues la diferencia entre las turbinas de eje vertical y eje horizontal y de repente podemos leer una hoja de datos de una turbina de eje vertical para que vean cómo funciona, a qué velocidad arrancan, a qué velocidad paran, ¿no? La ventaja es que no requieren sistemas de orientación. Para donde venga el viento, ellas van a estar girando, pero no son de gran potencia. Luego por ahí me dice domésticas para poder en mi azotea. En realidad no voy a enseñar turbinas domésticas, pero lo que vas a ver ya en el curso te va a permitir decir, ok, hay una turbina de 5 megas de potencia, el análisis es así. Ahora, veo la hoja de datos de la turbina eólica de 500 watts. Es lo mismo. Claro, no vas a producir lo que produce una grande, pero el concepto y la estructura es lo mismo, solo que pues ya no usas una torre, usas un mástil. De hecho, una de las prácticas que van a hacer en la universidad, tengo una turbina eólica de 370 watts y tengo un ventilador, ¿eh? Porque ahí el viento ya les digo que no es bueno y no estamos afuera, estamos de manera interna en un laboratorio. Entonces van a hacer van a soplar, no te van a soplar, van a encender un ventilador, le van a decir gira tantas revoluciones por minuto para que genere un viento y van a ver el comportamiento de la turbina eólica para que vean cómo afecta, cómo se mueve, cómo gira, cuál es su sistema de frenado, su sistema de posicionamiento. ¿Sí? De eje vertical pequeñita, de 370 watts. Y esto te puede servir para ver si lo puedes colocar en tu casa. Mira, los proyectos eólicos que hoy se tienen contemplados, ya algunos ya están en operación, pero hay unos estudios de preoperación que indican que hay cerca de 7000 megas pre evaluación de proyectos de preoperatividad, ¿sí? No significa que todos se vayan a colocar, porque si bien se requiere las inversiones, también se requiere tener ya las concesiones. Lo que sí es cierto es que se está apostando por los recursos renovables, ¿no? Hay una fuerte presión internacional para que esto se haga. Si antes no se hacía era por las condiciones económicas. Económicamente las renovables no competían. Hoy empiezan a competir la eólica un poquito más que la solar por unos temas produce un poquito más por unidad y además se le reconoce potencia firme en Perú porque producen horas punta, ¿sí? Entonces, sí, el COES tiene por ahí una presentación que habla de ello, ¿no? De esta cantidad de proyectos. Y en el COES hay un apartado que habla precisamente de cuántos proyectos están en evaluación, cuántos han sido rechazados y cuántos han pasado a la siguiente fase. Como ahora ya no se hacen como tal las subastas, sino entran por otra forma, otro mecanismo, es más viable el poder pensar que se pueden realizar.
Siéndote sincera, no creo que lleguemos al 2030 a esa potencia. Creo que va a tardar un poquito más, pero la posición sí está. El recurso eólico en el Perú es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y eso es algo que ayuda bastante. Y el proyecto que van a hacer ustedes en clase es uno, un proyectito chiquito. Sí, 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 de 20 kilowatts, sí, sí puedes tener un proyecto de 20 kilowatts igual. Lo que es lo que necesitas, saber si las turbinas que tú vas a elegir son adecuadas para el lugar donde tú estás considerando que lo vas a poner. Es decir, saber si el viento que incide ahí es adecuado, si establecer la velocidad de viento promedio y luego el wave que les contaba, ¿no? ¿Cuántas horas a lo largo del año el viento estuvo en A, B, C o D? Metros por segundo para determinar si realmente es adecuado. De repente, imagínate, encuentras y dices, Eunice, hay velocidades de viento de 10 metros por segundo. La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿cuántas horas a lo largo del año ese viento está así? No, pues 100 horas. No, 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 ya fue. Ahí no, no hay nada que hacer. Los lugares con buenas condiciones de viento suelen estar en 10 metros por segundo por encima de las 2300 horas a lo largo del año. ¿Sí? Si eso lo tiene, chévere. Sigue, sigue, continúa. Si no, hay que buscar otro sitio. Ante una posible planificación de instalación de al menos uno o dos aerogeneradores en un cerro que justamente una tubería forzada para una central siempre y cuando tengas buen viento. Si no tienes viento, no. Pero si tienes viento, sí, sin problema. Ujú. Sí se puede. Viento, viento, acuérdense, viento. Viento y si, bueno, en el caso de que quisieran esa energía inyectarla a la red, cercanía a la red, porque anda, si la red está a varios kilómetros, el precio se te eleva porque hay que construir eso y a veces ya no es rentable. Pero si la red está cerca y tu objetivo es verterla a la red, chévere. Si tu objetivo es meterla al sistema de eléctrico para el bombeo, se puede hacer también. El detalle aquí es el siguiente. Un sistema eólico de grandes dimensiones se va a generar en corriente alterna, en 690 volts, y dependiendo de la potencia, pues ya calculas los amperios. Por eso cambiamos de baja tensión a media tensión. Elevamos el voltaje, bajamos la corriente. Y luego llevamos al sistema interconectado con el objetivo de que todo lo que se produzca se meta a la red. Si hay lugares aislados, lo que a veces se sugiere es o construir una microred o en su defecto, entonces ya ir por turbinas eólicas de menores dimensiones, pero que te generen en corriente continua. Si te generan en corriente continua, mantienes a un inversor y banco de baterías para entregar siempre lo mismo. Se van a dar cuenta en el laboratorio que la turbina eólica que tenemos ahí va a empezar a girar y a medida como el viento que va, la turbina eólica es el, por ejemplo, que vamos a tener en el laboratorio porque estamos en un lugar cerrado. Entonces le vas a hacer incidir viento y te vas a dar cuenta que el viento rebota por todos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿La turbina gira? Sí, sí va a girar. ¿Y te va a entregar energía? Por supuesto que la va a entregar. Pero le voy a conectar una carga y te vas a dar cuenta que la carga está tiritando. Quiere decir que el voltaje no es constante y que la corriente no es constante. Y eso es algo que se tiene que adecuar en un sistema para una carga que así lo requiera. ¿Sí? A ver. Esta ya respondí, esta ya respondí. El proyecto que se va a realizar en clase va a ser un proyecto real o cuasi real. Bueno, yo les pido básicamente que desarrollen un parque eólico, que elijan el sitio y que validen que todos sus datos son adecuados. Eso es lo que hacen. Algunos chicos lo que han hecho es tomar un lugar distinto y hacen toda la evaluación. Y algunos incluso dicen, ok, voy a evaluar el parque eólico que ya existe para ver si los datos con los que ellos trabajan son semejantes a los que otorga el parque como tal. Entonces, digamos que en términos generales no les voy a decir dimensiona el parque eólico Guaira, no, no. A ver, chicos, necesito entregar a la red eléctrica 500 gigas de energía al año durante 20 años y te voy a pagar el mega $40.
dónde lo vas a poner, qué equipos vas a colocar, cómo va a ser su sistema eléctrico, cuál va a ser la distribución de las turbinas, y a cuánto me lo vas a vender y cuánto va a ser tu rentabilidad, ¿no? Pues ahí empiezan a calcular todo. Los generadores eólicos deben llevar algún sistema de protección para... Sí, 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 todos llevan. Todos llevan. Tienen apartarrayos y pararrayos como las torres eólicas, perdón, como las torres de alta tensión. No llevan hilo de guarda, pero sí llevan su sistema de pararrayos y apartarrayos que va todo hacia la parte inferior, que es la zapata, donde está la red de tierras. Ujú, y luego... Ok. Bueno, he atendido los Q&A, no sé si haya más. Sí, Eunice, justo ya con eso damos por cerrada la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecerte a ti, Eunice, a Claudia y a todos por habernos acompañado en esta charla informativa del curso en diseño de sistemas eólicos. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches.